día. En la clase de Mundo en Contexto, los estudiantes afianzan sus investigaciones historiográficas mediante la exposición de temas concretos que hacen los ponentes. Un ponente defiende un tema y dirige su participación a los enfoques cualitativos y cuantitativos en la práctica. Indagar, escudriñar, resulta hasta poco descabellado dar por cierto determinadas teorías carentes de validez en los saberes de años atrás. Esta nueva técnica de enseñanza, titulada ponencia, invita al empoderamiento de los estudiantes. Disfruten de Mundo en Contexto en su segundo semestre. La Primera Guerra Mundial siempre se ha visto como una guerra en blanco y negro. Era la única manera que tenían de filmar las imágenes del frente y las escenas recreadas para la cámara. Pero la realidad no era así. La realidad ocurrió en color. La masacre, las novedades, el choque, los levantamientos políticos, la victoria, la derrota. Los campos eran verdes, el fango pardo y las luces brillantes. Ahora, con la ayuda de la nueva tecnología por ordenador, se ha devuelto el color fielmente y con gran detalle al blanco y negro de la Primera Guerra Mundial. Bueno, primero que nada, buenos días. Mi nombre es Jessiel Enrique Reyes Mulero y el tema que me tocó a mí presentar es la Primera Guerra Mundial. Para entender qué fue la Primera Guerra Mundial hay que primero preguntarse qué es una guerra mundial. Una guerra mundial, por lo que podemos ver, es un grupo de conflictos entre muchos o casi todos los países. Hoy voy a hablarles sobre cómo empezó la Primera Guerra Mundial, cómo se desarrolló y cómo terminó. Obviamente empezó con la muerte del archiduque Francisco Fernando y Sofía Kotek, pero esa no fue la única razón por la cual este evento histórico se dio. El atentado de Sarajevo. El atentado de Sarajevo nos explica cómo fue que Francisco Fernando y Sofía Kotek murieron y por qué murieron. Murieron por murieron por Gavrilo Princip. Él fue un serbio algo. El atentado de Sarajevo fue una de las razones por la cual esta guerra se dio, pero no fue la única. Una de las otras razones por la cual la Primera Guerra se dio a dar fue por imperialismo, nacionalismo, roces militares y muchas cosas más. Este evento histórico se pudo anticipar desde lo que fue la Conferencia de Berlín. La Conferencia de Berlín le puso líderes a lo que fue el continente africano, donde los países que más se beneficiaron fueron Francia y Reino Unido, y los que menos se beneficiaron fueron Italia y Alemania. Eso es una foto de lo que vendría siendo la Conferencia de Berlín. ¿Cómo empezó? Pues obviamente empezó con el ataque que hizo Gavrilo Princip el 28 de julio del 1917. Un miembro serbio-bosnio. Cuando Austria-Hungría empezó, con Austria-Hungría empezando a invadir a Serbia, Rusia empezó a movilizarse, Alemania invadió a Bélgica, mientras que Bélgica se declaró en estado neutral, y Luxemburgo iba de camino a Francia. Rusia y Serbia tenían un trato
donde cuando uno de los dos se viera atacado, el otro ayudaría. Estos son los países que se atacaron, lo que vendría siendo la potencia, que sería el Imperio Austrohúngaro, Bulgaria, el Imperio Alemán, el Imperio Otomano y las aliadas, Francia, Bélgica, Gran Bretaña, Canadá, India Británica, Nueva Zelanda, Sudáfrica, Australia, Terranova, Italia, Imperio Ruso, Estados Unidos, que se unió tarde, Serbia, Montenegro, Japón, Rumania, Grecia y Portugal. Aquí podemos ver lo que vendría siendo la alianza, cuáles vinieron a ser las potencias centrales, cuáles fueron las aliadas y cuáles fueron los neutrales. La advertencia a Estados Unidos. Él es el almirantazgo Winston Churchill, que mandó a camuflar barcos, de mercancía. También le advirtió a Alemania que cualquier barco estadounidense o persona que se viera afectada, Alemania iba a pagar las consecuencias. Aquí podemos observar lo que sería el Lusitania, que fue un crucero que se usó como un barco camuflaje para llenarlo de armas y municiones. Unos días antes de tumbar el barco, Alemania le hizo saber que cualquier barco que pasara por el área podía correr el riesgo de ser hundido, porque estaban en guerra, y hundieron el barco. Estados Unidos no podía meterse en lo que fue la guerra porque tenía un estado neutral con Europa. Pero después de que hundieron este crucero, casi todo se chavó. Pero además de esto, también estuvo el telegrama de Zimmerland, que básicamente lo que explica que Estados Unidos, la razón por la cual no se unía era porque, además de tener lo que fue el crucero, también estaba peleando con México, y el telegrama fue un mensaje encriptado que Alemania le envió a México para dejarle saber que si México se le unía a ser aliado de Alemania, le iba a ayudar a México para recuperar algunos de los países, estados que perdió, perdón. Aquí podemos ver el Tratado de Versalles. El Tratado de Versalles se creó el 28 de junio de 1919 en el Palacio de Versalles. Esto lo que hizo fue básicamente un tratado que hicieron para terminar uno de los conflictos más grandes de la historia. Este tratado básicamente se basó en culpar a Alemania por todo el daño y todas las muertes, lo que terminó costándole a Alemania 1/10 de su población y un 13% de lo que fue Alemania. En conclusión, la guerra mundial fue creada por lo que fue, la guerra mundial se pudo haber predecido debido al imperialismo, nacionalismo, los roces militares y cosas más. Yo personalmente opino que fue un tema muy interesante y casi todo el mundo lo que aprende es, tú escuchas Primera Guerra Mundial y tú sabes que es una guerra entre muchos países, pero casi nadie se informa acerca de qué fue, cómo empezó y cómo terminó. Y eso era la referencia, y gracias por su cooperación. Buenos días, mi nombre es Javier y el de mi compañero aquí, Yesiel. Hoy vamos a hablar de la Primera Guerra Mundial. Las principales causas de la Primera Guerra Mundial, el atentado a Sarajevo, la Revolución Mexicana y la Conferencia de Berlín. La Primera Guerra Mundial se desató por una serie de factores, entre los cuales se pueden mencionar el sistema de alianza. Varias potencias europeas habían firmado acuerdos para defenderse mutuamente en caso de un ataque. Las tensiones imperiales. El Imperio Austro-Húngaro estaba pasando por una crisis interna debido a las tensiones entre los distintos grupos étnicos que los conformaban. La carrera armamentista
las potencias europeas estaban invirtiendo grandes sumas de dinero en la construcción de armamento y en la formación de sus ejércitos. La Primera Guerra Mundial, también conocido como la Gran Guerra, de 1914 a 1918, fue un conflicto militar global que pues, causó mucho daño, muchos cambios. Y la guerra exactamente empezó el 28 de julio de 1914 y causó muchos cambios en la historia, en el gobierno y entre otras cosas. Mapa, Reino Unido, el Imperio Ruso, el Imperio Alemán, fotos de la Primera Guerra Mundial. Surgieron muchos cambios después de la Primera Guerra Mundial, en los siglos, en los aliados, como la Unión Soviética también, y Estados Unidos, y los conflictos, entre otras cosas. Aquí a continuación gente que participó en la Guerra Mundial. Hay muchos más, pero esos son los tres principales que por lo menos yo entiendo. Y nada, gracias por su atención. Saludos, mi nombre es Yoli Angeli Colón Ramos. Mi nombre es Adriana Hernández Maisonel. Y juntas les vamos a presentar la Primera Guerra Mundial. Ay. Introducción. La Primera Guerra Mundial fue un conflicto global que tuvo lugar entre 1914 y el 1918. Enfrentó a dos grandes alianzas internacionales, la Triple Alianza y la Triple Entente. Entre los objetivos estaban tanto civiles como los militares. Se desarrolló en varios frentes. Los importantes fueron el Frente Occidental y el Frente Oriental. Consecuencias territoriales. Separación de los imperios alemán, austrohúngaro, otomano y ruso. Alemania perdió gran parte de su territorio. El extinto imperio austrohúngaro se convirtió en Austria y Checoslovaquia. El extinto imperio otomano se convirtió en la República y Turquía. ¿Por qué la Primera Guerra Mundial fue importante? La Primera Guerra Mundial, que fue desde el 1914 hasta el 1918, fue importante ya que fue el evento histórico que definió el acontecer del siglo XX. Devastó el orden político, económico y social de Europa, y su dudosa conclusión sentó las bases y preparó el camino para un escenario aún más destructivo, la Segunda Guerra Mundial. En aquel entonces, los civiles, perturbados por la magnitud de las batallas y el escandaloso número de bajas, la denominaron la Gran Guerra. Entre los europeos, la Primera Guerra Mundial era un acontecimiento inverosímil, pues ocurría en el marco de la supuesta era del progreso, a pesar de los estragos económicos y las serias crisis internacionales. Europa había logrado evitar guerra a gran escala. El Tratado de Paz. El Tratado de Paz, conocido como el Tratado de Versalles, puso fin formalmente a la Primera Guerra Mundial y al mismo tiempo sentó las bases para la Segunda Guerra Mundial, aunque fue precedido de una conferencia de paz que duró más de un año. No gustó a ninguno de los países firmantes. Y en conclusión de la Primera Guerra Mundial, la conclusión fue que lo más que llamó la atención de la Primera Guerra Mundial fue cómo se desenvolvió, y los países involucrados en la Primera Guerra Mundial fueron Alemania, Estados Unidos, Italia, Rusia, Gran Bretaña, Japón, Austro-Hungría y Turquía. Los países que hicieron el Tratado de Versalles presentados a los líderes alemanes para que lo firmaran. El 7 de mayo de 1919 forzaba a Alemania a ceder sus territorios a Bélgica, Checoslovaquia y Polonia. Dato curioso, la Primera Guerra Mundial duró 4 años. Nos gustó mucho aprender sobre la Guerra Mundial. La primera.